yo le digo a todos mis discípulos, yo no quiero que usted me crea absolutamente nada por fe. Si usted recibe algún conocimiento de mi parte, algún dato, usted medítelo, siémbrelo en su mente, siémbrelo en su corazón y póngalo en práctica. Parta de la premisa de que la ciencia es una herramienta práctica. Lo único que mata la ciencia es la inercia. Si yo no hago, no voy a poder obtener resultados. El método científico se caracteriza por no diferenciar creencias ni tener prejuicios con nadie. El método científico es totalmente reproducible y eso representa una gran ventaja para aquella persona que realmente intencione optimizar sus resultados de vida. Habíamos hablado anteriormente de la historia del neuromarketing y la ingeniería cognitiva. Déjenme repasar un poco la historia. Si fuéramos a un punto de comienzo, tendríamos que ir al siglo XVIII, al siglo XVII, 1687, con el padre de la ciencia moderna que se llama Isaac Newton. Por primera vez en la historia tenemos unas matrices matemáticas, unas reglas matemáticas que explican grandemente los fenómenos de la naturaleza, desde el movimiento de los planetas hasta el comportamiento de la materia. Y Newton descubre las primeras leyes físicas del padre de la física. Entonces nos enseña a que escuchen bien esto, porque esta revelación marcó la historia de la humanidad para siempre. Lo único que existe es la materia. En inglés suena lindo porque es all that matter, it's matter. Lo que importa es la materia. Y si es materia, tiene que tener dos características. Tiene que tener peso y ocupar espacio. Entonces, si el conocimiento existe, si el pensamiento existe, si la buena voluntad existe, si el amor existe, en la época del siglo XVII es medible, tiene peso y ocupa espacio. Y así estuvimos por aproximadamente casi 200 años, 2 siglos, hasta que en el 1889 otro gran científico, de las grandes mentes iluminadas, trajo un concepto nuevo, que es el concepto que hoy conocemos de la energía. Al día de hoy, nosotros que vivimos después del siglo XVII y después del siglo XIX, pues hablamos de energía y materia. Pero si no, no la vería y la ve. Muy familiarizados, estamos muy familiarizados con ello, pero tenemos que entender que esos términos no existieron, esos conceptos no existieron desde el principio de la humanidad. Fueron conceptos que el ser humano fue descubriendo lentamente y aplicando a su vida. En 1889, entonces saltamos al siglo XX con un paréntesis en el siglo XVIII, porque en el siglo XVIII otro gran filósofo, pensador de nombre Adam Smith cambia la historia, pero no la historia desde el punto de vista científico, sino la historia desde el punto de vista económico, con su maravillosa tesis, su famosa tesis, La riqueza de las naciones. En la época de Newton y en la época anterior, la riqueza de las naciones estribaba en el recurso de oro y plata, los materiales preciosos o lo que podía producir la tierra, que era, escuchen bien, hasta ese entonces la única fuente de riqueza. En el 1776, Adam Smith plantea otra posible fuente de riqueza conocida al día de hoy como la mente humana, la capacidad
intelectual del ser humano y aquella persona, perdón, aquel país, aquella nación que pudiera ayudar a su gente a pensar mejor, a educarse mejor, pues iba a ser más próspera. De ahí salieron los primeros sistemas educativos a nivel masivo. Hasta el 1776 aproximadamente no había sistemas educativos establecidos. Cada cual que quería educarse pues tenía que tener su maestro privado. Así que en el 1905, junto a la investigación de don Maximiliano Planck del concepto de energía, sale otro pilar de la ciencia. Y la ciencia se divide ahora en dos: antes del 1905 y después del 1905. En el 1905, por primera vez en la historia, armonizamos los dos conceptos que se habían creado para entender la naturaleza. El concepto de la materia, que siempre se había conocido y se perfeccionó científicamente con las leyes físicas de Newton, y el nuevo concepto de energía recientemente creado por don Maximiliano Planck. Don Alberto Einstein, por primera vez en la historia, hace una ecuación matemática uniendo la matemática exacta de Newton y el concepto innovador de energía. Y por primera vez nosotros tenemos una ecuación que usted la ha oído mucho y la ha visto muchas veces, muy pocas personas la entienden realmente, de E es igual a mc al cuadrado. Si usted entiende y se conciencia de esa relación, en la naturaleza existen solamente dos elementos conocidos: el concepto de la materia, todo aquello que tiene peso, ocupa espacio, y el otro concepto de aquello que no es materia, que es energía. En el 1925 es otra fecha que nosotros tenemos que recordar. Es el advenimiento de otra física que se conoce como la física cuántica. La física de Newton es la física clásica al día de hoy. La física cuántica, que incluye el elemento de la materia. Entonces determinamos, y escuchen bien, que esto es lo interesante, que realmente todo lo que existe es energía o su manifestación con peso y espacio, que se llama materia. Entonces descubrimos que el ser humano, escuchen bien, vive en una red, en un network de energía y materia. Así que esa es la realidad con la cual nosotros tenemos que vivir al día de hoy. Otras fechas importantes, especialmente en el campo de la neurociencia, es la década de los 50-60, con el descubrimiento para mí, uno de los primeros pensantes grandes que estudia estructura y función de en la historia, es Roger Sperry. Antes había habido muchos pensadores que trataban de inducir procesos mentales, y Freud había hecho muchos conceptos creados del funcionamiento de la mente. También tenemos que entender que desde Descartes se hablaba del concepto de la mente, que le confundían con el espíritu. Pero no fue hasta la investigación de Roger Sperry en la década de los 60 que descubrimos que acá en nuestro cráneo nosotros no tenemos dos hemisferios, no tenemos la mitad de algo, sino que tenemos un sistema nervioso izquierdo y un sistema nervioso derecho. Investigación que ganó el primer premio Nobel realmente en el campo de la neurociencia. Luego, Eric Kandel, en la década de los 70, crea el concepto de neurociencia cognitiva, la ciencia del desarrollo intelectual. Nosotros tenemos un cuerpo compuesto de una parte física que la podemos ver y medir, y unos procesos mentales que incluyen el manejo de la energía sabiamente. Y en el campo de la ingeniería cognitiva, la clave es entender esa dualidad, que nosotros somos seres duales.
No tan solo somos seres duales física y energéticamente, sino que tenemos dualidad de conciencia, y eso es lo que nos separa del resto de los animales. Otras investigaciones, otros premios Nobel que tenemos que tener en cuenta para entender el campo de la ingeniería cognitiva es el premio Nobel del 1998 de la maravillosa molécula que se llama monóxido de nitrógeno, que es la que nos permite realmente vivir y nos permite la optimización de funciones mentales. Esa molécula que en el 1993 se descubre su impacto fisiológico, en 5 años solamente gana premio Nobel. Así que nosotros, si queremos optimizar nuestras funciones mentales, tenemos que entender que nuestros cerebros craneales son 1%, escuchen bien, 1% materia y más de 99% energía o procesos no físicos, sino procesos electromagnéticos. Hay que señalar que en la década del 30 del siglo pasado aprendimos a medir el campo eléctrico de los cerebros. Eso es lo que se llama al día de hoy la electroencefalografía. Y usted va al médico o al psiquiatra con una condición o al neurólogo y inmediatamente lo mandan a medir el campo eléctrico, porque las células de nuestros cerebros producen un campo eléctrico. Escuchen bien, las células de nuestro cerebro producen un campo eléctrico. Otro dato interesante que tenemos que entender, que lo habíamos mencionado anteriormente, pero quiero mencionarlo para que conste en la grabación, es que, por un lado, nuestro cerebro genera el campo eléctrico mayor del cuerpo humano, pero nuestro corazón maneja y emite, escuchen bien, el campo magnético. Entre ellos, entonces, crean un campo electromagnético que impregna todas las células del organismo. Si uno de esos órganos, ya sean los cerebros craneales, deja de funcionar, entonces usted tendría muerte cerebral. El corazón podría seguir funcionando y se lo traspasan a otra persona. Si el corazón de usted deja de funcionar, entonces los cerebros craneales no reciben el monóxido de nitrógeno y entonces no pueden funcionar y usted se muere por un infarto cardíaco. Ahora, si el corazón suyo disfunciona, a usted le pueden implantar otro corazón. Lo que hasta el día de hoy no hemos podido lograr es implantar un nuevo cerebro, porque si transferimos un cerebro de un muerto, lo único que podemos transferir es la parte física, que constituye menos del 1% de la totalidad de nuestros cerebros. Así que otra investigación que es importante entender si usted quiere ser exitoso en la ingeniería cognitiva y por ende en el neuromarketing, ¿no? Es la investigación de la doctora Elizabeth Blackburn del 2009. La edad es un constructo social, los telómeros y cómo ellos impactan el proceso de envejecimiento. Usted siempre va a cumplir edad, pero usted no tiene por qué envejecer su cuerpo, no tiene por qué sufrir deterioro físico ni deterioro cognitivo. La edad es un constructo mental. El otro premio Nobel es el premio Nobel del 2012, donde descubrimos que las neuronas de nuestros cerebros, ya habíamos descubierto que se pueden multiplicar, pero pueden mutar. Nosotros tenemos neuronas que dejan de hacer su función, y escuchen bien, esto es importante para la meditación guiada que vamos a hacer hoy, y pueden tomar otras funciones. Y tenemos 3 tipos de neuronas. Las neuronas espejo, que ya las hemos hablado anteriormente, donde usted aprendió por imitación. Si usted todos los días va a la cancha de baloncesto y empieza a ver jugadores de baloncesto, en algún momento usted va a tener el deseo de entrar a la cancha y empezar a practicar el baloncesto. Lo mismo ocurre con el tomar licor y jugar dominó. Si usted va todos los días a la plaza a ver a los jugadores de dominó tomando licor y jugando dominó, usted se va
adaptar. Eso es lo que se llama la plasticidad neuronal. Ahora, hay dos elementos importantes de las neuronas, que es lo que se llama las neuronas de conceptos, y de ellas vamos a estar hablando porque el neuromarketing se basa en conceptos. Nosotros tenemos, si deseamos ser exitosos, que aprender a transformar los conceptos que heredamos de nuestros padres, los conceptos que heredamos de nuestro ambiente inicial, en conceptos que estén en armonía con nuestras metas y objetivos de vida. Así que las neuronas de conceptos son sumamente importantes, y esas son las que hoy vamos a hacer un ejercicio para que usted vaya transformando esas neuronas de concepto. El otro tipo de neuronas es las neuronas de la empatía. Usted va a sentir cierta afinidad por algo. Usted ve, por ejemplo, hay gente, un ejemplo que a mí me gusta dar mucho. Hay unos animales, unos se llaman perros y otros se llaman cerdos. Son animales, mamíferos. Los seres humanos, por alguna razón, hemos desarrollado una afinidad por los perros y los tenemos durmiendo con nosotros, los vestimos, los llevamos al médico, le damos la mejor alimentación, los cuidamos, los sacamos a pasear. Y por otro lado, cogemos a otro animal muy similar, que son los cerdos, los matan, los meten en una vara, los carbonizan al fuego y después se lo comen. No hay mayor crueldad posible contra un animal. Por un lado, tenemos unas neuronas que crean afinidad con los perros y que crean violencia y maltrato con los cerdos. Ahora, es interesante porque usted puede variar esas neuronas. Y si usted va a desarrollar afinidad por algún animal, pues puede desarrollar con la misma facilidad afinidad por todos los otros animales. Las neuronas de concepto son iguales. 10118. Así que eso por la historia. Vamos ahora al campo del desarrollo, del descubrimiento de nuestros cerebros. Como les dije, en la década de los 60 ya entendimos que usted tiene un sistema nervioso izquierdo y un sistema nervioso derecho. El sistema nervioso izquierdo es el que le permite la capacidad de conciencia, la capacidad de discernir, la capacidad de evaluar, la capacidad, bien importante para nuestra conferencia de hoy, que es la capacidad de la emisión de frecuencia vibracional resonante, lo que nosotros llamamos el lenguaje o la voz humana. De todos los seres de la creación, nosotros somos los que tenemos el modelo del lenguaje más específico y único. De hecho, una de las divisiones de la ingeniería cognitiva es la ingeniería del lenguaje. Sumamente importante que usted aprenda a hablar con las palabras correctas en el momento correcto. El otro cerebro es el sistema nervioso derecho. El sistema nervioso derecho entonces tiene la capacidad máxima que le dieron al ser humano, que es la capacidad de imaginar, de crear, de innovar y de transformar. Habíamos hablado del sistema nervioso entérico, que es el que controla las emociones, el sistema periferal, que nos permite movernos, y las células que componen el órgano pineal. Así que ahora, en estos minutos, quiero llevarlos a usted por una meditación guiada para transformar, escuche bien, nuestras neuronas de conceptos. Las neuronas de conceptos son muy interesantes, son suyas, y escuche bien, nadie puede, y escuchen esto, nadie puede transformar sus neuronas de conceptos si usted no da el permiso. Repito, nadie puede transformar sus neuronas de conceptos
si usted nos da si usted no nos da el permiso. Así que yo le voy a pedir a usted, no que me dé permiso a mí, que se dé permiso a usted mismo para cambiar conceptos mediante la ingeniería cognitiva y la ingeniería del lenguaje. Así que ahora les voy a pedir que si usted quiere y puede, se dé permiso para cerrar sus ojos. Cierre la entrada de luz a sus cerebros cognitivos. Dijimos anteriormente que usted tiene dualidad de conciencia. Una de esa conciencia es cuando usted recibe el insumo de luz a través de los ojos y los procesa. Y otra cuando usted cierra por los ojos por la noche. Así que ahora, con los ojos cerrados, usted va a excitar el sistema nervioso derecho y va a darse permiso con su sistema nervioso izquierdo a recibir información y conceptos diferentes. Repítase a usted mismo. Mi poder mental desarrollado es indistinguible de la magia. Repito, mi poder mental desarrollado es indistinguible de la magia. Por tanto, yo soy hacedor de magia. La imaginación y la creatividad son mis poderes como ser humano. La imaginación y creatividad son los poderes latentes como ser humano. Rico es aquel que utiliza su imaginación y creatividad. Pobre es aquel que desconoce el poder de la imaginación y la creatividad. Por tanto, yo ahora me doy permiso para hacer uso al máximo de mi imaginación y creatividad. Y voy a imaginar desde este instante en adelante, más allá de la realidad percibida. Reconozco que mis sentidos sensoriales me engañan. Si miro al sol en la mañana, me da la impresión de que el sol se eleva en el horizonte, llega a un punto en el cielo y empieza a bajar en el horizonte. Pero la ciencia hoy me ha revelado que es un engaño de mis cerebros, aunque yo lo percibo diariamente. Soy yo el que me estoy moviendo junto a la tierra. La fuente de luz siempre está en el mismo lugar. Reconozco que mis creencias aprendidas durante la infancia me pueden limitar. Me pueden limitar en la expresión de mis talentos. Hoy yo decido liberarme de todo aquello que me limitaba en el pasado. Hoy reconozco que mi conciencia lo es todo. Hoy decido elevar mi conciencia para comenzar a ver los milagros y maravillas en mi vida. Hoy me comprometo a tener un comportamiento en armonía con mis intenciones, a vivir el amor, la compasión y la generosidad a mis seres humanos. Hoy reconozco que puedo servir a otros. Hoy reconozco que soy el máximo vendedor, porque vender es servir. Cuando yo satisfago una necesidad, estoy vendiendo vida a aquel que decide intercambiar vida conmigo. Hoy yo decido liberar de todo aquello que me limitaba en mi crecimiento financiero. Hoy decido ver este día como el comienzo de una nueva oportunidad. Hoy decido
transformar con mi poder mental la escasez en abundancia, opulencia. Hoy reconozco que yo soy un ser extraordinariamente rico y poderoso. Hoy reconozco que permito liberar aquellas creencias que me dijeron que el dinero me alejaba de Dios. Yo reconozco que uso mi prosperidad para acercarme cada día más a Dios. Hoy decido perdonarme por todos aquellos pensamientos de limitación y escasez. Si realmente creo estar diseñado a imagen y semejanza de Dios, solamente en mí puede vivir la riqueza, la prosperidad y la abundancia. Me siento altamente bendecido por esta oportunidad y desde hoy soy imparable en la consecución de mis metas y objetivos. El dinero y la prosperidad es mi derecho divino. Hoy me enfoco en actos diarios que me acercan a mis objetivos de vida. Me convierto en un magneto de prosperidad, oportunidad y abundancia. Hoy decido convertirme en protagonista de mi vida financiera y liberarme de la pobreza, de la escasez y las limitaciones. Hoy decido liberar mi sentimiento del pasado, de culpa por generar riqueza, a pesar de que reconozco que hay otras gentes en el planeta que tienen necesidad, pero si realmente creo que Dios es todopoderoso, Dios es capaz de dar prosperidad a la mente y al corazón de cada ser humano, que así se permita recibirlo. Hoy reconozco que tengo un compromiso con mi familia de darle la mejor calidad de vida. Por eso soy jefe, cabeza y corazón de la familia. Hoy abro mi mente y mi corazón para recibir la abundancia del universo. Sí, amén. Y ahora